Hola, te saluda la doctora Alicia Navarro. Quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón acerca de la palabra de Dios y quisiera que me acompañaran en esta aventura de estudiarla. Quiero comenzar con un tema muy cercano a mi espíritu, a lo que yo he predicado durante los últimos años, y es la gracia, la soberanía de la gracia. Y quiero comenzar con una introducción. Más o menos le explico lo que está en mi corazón. Cuando Adán y Eva son creados por Dios, están completamente desconociendo lo que es la bendición que tenían en Edén. Ellos no tenían un parámetro de comparación para poder reconocer la gracia de que Dios les estaba proveyendo todo lo que necesitaban. No veían los beneficios, no veían que Dios caminaba con ellos. Sencillamente estaban en desconocimiento total y absoluto. Ellos en ningún momento cuestionaron si merecían tanta bondad. Solo le creyeron a Dios, lo obedecieron hasta que cayeron. Adán se adueñó de todo lo que Dios le dio y Dios miró esto con agrado. ¿Por qué? Porque Dios dijo que era bueno lo que él había creado. Era buena la creación del hombre. Dios se agradó en su creación. Y es curioso que hoy en día a la gente le es difícil entender que la gracia es gratis. Y cuestionan la gracia y la quieren mezclar con obras, con costumbres, con rituales, con fiestas, con otras cosas que no deben añadir nada en absoluto a la gracia, que es un regalo completo de Dios. Adán nunca lo cuestionó, la varona Eva nunca lo cuestionó. ¿Por qué tenemos que nosotros cuestionarlo si sigue siendo un regalo? Dios nunca les dijo que tenían que ganarse el derecho de admisión a Edén. Ese sentimiento de mérito no existía en el corazón del hombre antes de la caída. La caída produjo que el hombre percibiera que tenía que hacer obras para volver a ganar el favor de Dios. Es un concepto posterior a la caída. Antes de la caída, en ningún momento se preguntaron ellos si merecían todo lo que Dios les estaba dando. Que no entendieran bien todo lo que tenían no quiere decir que ellos creyeran que tenían que hacer algo para buscar y encontrar el favor de Dios. Cuando pecan, ¿qué es lo primero que hacen? Obras. Lo primero que hacen es tratar de resolver la situación del pecado y cubrirse por primera vez con matas, con plantas, porque se sentían desnudos. No fue suficiente la cobertura que proveyó las plantas sobre ellos para cubrir el pecado espiritual. Pero ellos no entendían este concepto. Entonces, hubo una muerte espiritual en ellos, definitivamente. Fue una muerte espiritual que causó una muerte física, eventualmente. Pero el remedio que ellos buscaron de las obras no resolvió el pecado. Tuvo que entrar Dios y resolver la situación del pecado. ¿Qué pasó? Ese pecado original, no me gusta hacer eso, pero bueno, ese pecado que comenzó en Adán fue un pecado generacional. Pasó a la humanidad completa. Lo que se le llama el pecado original, lo que se le llama la naturaleza caída, entró con la caída de Adán y lo heredamos todos a través de Adán y de Eva. Y cuando digo Adán, digo Eva. Eva fue la que fue tentada. Eva fue la que pasó por el proceso de tentación. Adán no pasó por ningún proceso de tentación. Adán le dijo, sí, mija, deme acá la frutica que me la voy a comer. No hubo proceso de tentación para él. Cuando Satanás, a través de la serpiente, les dice, es para que sean iguales que Dios. Ellos eran ya iguales que Dios. Habían sido creados a la imagen y semejanza. Porque el enemigo siempre usa medias verdades. Caen los dos, tanto Adán como Eva. Después de la caída vemos que la tierra produciría espinos y cardos. El hombre iba a ganarse el pan
con el sudor de la frente. No quiere decir que el trabajo sea una maldición. Quiere decir que no era igual que lo que tenían en Edén. No quiere decir que el trabajo es una maldición. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. El trabajo es necesario para el hombre. De hecho, Dios pone las lumbreras, el sol y la luna para cambiar el día de la noche y el hombre sepa cuándo descansa y cuándo tiene que levantarse a trabajar. Y no necesariamente trabajar todo el día, pero hacer una diferencia. La mujer daría a luz con dolor. Una de las cosas que una mujer que esté embarazada puede reclamar es: en el nombre de Jesús, yo te pido que yo no tenga dolor en mi parto. Porque en el Edén no había dolor en el parto programado para cuando ella tuviera los hijos. Tenían ahora que trabajar para esas bendiciones que tenían antes gratis. El problema es que para todo esto tenían que lograrlo con trabajo, más no el favor de Dios. El favor de Dios no se logra con trabajo ni con obras. ¿Qué pasa? El pecado los expulsa de la presencia de Dios automáticamente. Y este sistema de méritos se afincó en la mente humana por las mismas consecuencias del pecado. Fue un sistema posterior. Entonces, por eso vemos que los sistemas religiosos, la palabra religión viene del latín religare, es el hombre queriendo llegar a Dios, mas el mensaje del evangelio a través de Jesús es Dios llegando al hombre. Por eso el velo del templo se parte de abajo hacia arriba. Perdón, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Como que alguien pudo llegar. Dios llegó a través de Jesucristo. Entonces, la consecuencia del pecado afincó este sistema. Por eso todas estas religiones, no quería decir inventan, pero inventan, formulan sistemas de cómo agradar a Dios. Rituales, tenemos que hacer esto porque esto le agrada a Dios. Costumbres, tradiciones, tenemos que hacer esto porque esto nos acerca a Dios. Fiestas, queremos hacer esto porque en ese día recordamos a Dios. Todo esto vino después de la caída. La mente del hombre, el espíritu del hombre, y aunque el hombre fue hecho de la tierra, el hombre tiene un soplo divino, tiene una eternidad divina. El hombre es eterno. Uno decide dónde quiere pasar la eternidad. O la pasas en el cielo o la pasas en el infierno. Jesucristo habló muy claramente. Pero el hombre es eterno. O sea que cuando Dios resuelve el pecado y mata a un animal para cubrirlos con unas pieles de animales, es un remedio parcial. Porque por eso tuvo que venir Jesucristo. Porque la sangre de los corderos, la sangre de los animales no podía cubrir el pecado. El pecado del hombre solamente puede ser cubierto con la sangre de Jesucristo. Y esa es la diferencia del evangelio a todas las demás religiones. Y cuando le digo a todas las demás, créame, es a todas las demás. Al budismo, al hinduismo, a la nueva era, a los adventistas, a la ciencia cristiana, a la cienciología, a todas las religiones. La diferencia al catolicismo romano, la diferencia es Jesucristo, solamente Él pudo haber derramado la sangre en propiciación por el pecado para borrarlo, no solamente los pecados en plural, el pecado de la naturaleza caída. Por eso Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, en singular. Y los manuscritos griegos muestran que es en singular, porque quita la naturaleza caída del hombre para que no haya obras necesarias para acercarse a Dios, sino que una vez que ese pecado fue borrado y los demás pecados de las obras fueron echados al fondo de la mar, nos acerquemos a Él, como dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia, a través de la sangre de Jesucristo que rompió el velo y nos dio acceso al Padre. Por eso es que las obras de nada nos sirven. Miremos por un momento la parábola, que no la voy a leer porque es muy larga, pero para que ustedes la apunten y la lean en un momentito cuando puedan. Mateo 20, del 1 al 16. Esta parábola muestra un punto muy importante, y la dice Jesús. Y es que muestra
la mente humana en su culpa, en su egoísmo, en la rencilla que tiene su corazón por la envidia. Yo no sé si ustedes se han encontrado con gente envidiosa. Yo sí, bastante. La culpabilidad nunca puede venir de Dios. Cuando tú sientas culpabilidad, acércate al trono de la gracia. Es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el acusador es Satanás. Jesucristo murió por nosotros. Y si Jesucristo nos justificó, como dice Pablo, Él es el que murió. ¿Quién te acusará si Él es el que murió? Entonces, si tienes culpabilidad, acércate al trono y dile, ¿sabes qué, Señor? Pequé. Límpiame, levántame. Pero no creas que con obras vas a lograr el favor. El favor lo vas a lograr arrepintiéndote, pidiendo perdón y levantándote. Esta parábola en Mateo muestra que todo esto, la rencilla de la envidia, la culpabilidad, el egoísmo, está en la naturaleza caída del hombre y no se resuelve por las obras nunca. El tema central es que a Dios le place obsequiar. No porque seamos dignos de su bondad, sino que Dios actúa en su soberanía regalando. Porque Dios es bueno, está en su naturaleza ser bueno. La Biblia dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No importa lo que pase en este día, acógete a la misericordia de Dios, como si fuera un santuario, como en el área de las leyes. Acógete a su misericordia porque Él siempre te va a amar. No importa lo que tú hagas, lo que tú eres no es lo que tú haces. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué es lo que eres tú? Yo soy pastor. No, tú no eres pastor. Tú eres hijo de Dios. Esa es tu identidad. Lo que tú haces es tu posición, tu oficio, tu llamado, tu vocación. Pero lo que tú eres es que estás en este momento redimido por la sangre, sentado en lugares celestiales, reinando con Cristo. Eres un hijo amado, aceptado. Él te ama completamente. Él te quiere en sus faldas. Él te quiere mimar. Su soberanía siempre es ser bueno. La mente humana nos dice que es injusto que alguien debiera recibir algo si antes no trabaja para merecerlo. Eso es lo que esa parábola muestra. Y Jesucristo magistralmente muestra por qué eso no es así. En todo el Nuevo Testamento, y esta es la introducción que quería hacer para comenzar. En todo el Nuevo Testamento, Jesucristo, a quien le pega siempre por la cabeza, y perdóneme, yo soy así, como dicen los americanos, what you see is what you get. Yo digo las cosas como son. Puedo estar errada, pero las digo así. Le pegó siempre por la cabeza a los religiosos, a los legalistas. Siempre anduvo con prostitutas, con los publicanos. ¿Por qué? Porque son ellos los que necesitan el favor, la gracia, el perdón, el amor de Dios. Entonces, quiero que te quede bien claro que no es por obras, es por gracia. La gracia es soberana en todo el Nuevo Testamento. Tan es así que hasta Jesucristo para en su viaje a hablar con una mujer samaritana. Tan importante es la gracia. Así es que te dejo con este tema que para mí es fascinante, para que me acompañes la próxima vez y podamos seguir hablando más profundamente de la gracia. Sígueme en mi canal de YouTube. Te veo pronto. Que Dios te bendiga. Gracia y paz.